Buenos días a todas y a todos. Bueno, continuando con la unidad 5, vamos a empezar a ver, vamos a hacer 2 o 3 videos cortos este, sobre el punto 5.3. Identidad individual o identidad, está en el programa, identidad colectiva, subjetividad y procesos de subjetivación. Bueno, yo les comenté cuando hablamos en los videos anteriores acerca de el concepto de subjetividad de Ana Quiroga, que bueno, no es el concepto que nosotros tomamos en la cátedra. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver más que nada con el concepto tradicional. Este concepto tradicional de subjetividad, de todas formas, lo tenemos que explicar, está sobre todo asociado al concepto de la identidad y de la identidad individual, que ya lo vimos cuando hablamos de multiplicidad, como el concepto de identidad, no solamente relacionado con la identidad de la persona, sino que ese concepto de identidad en términos generales, que no escapa al concepto de identidad individual, hace referencia a lo uno, a partir de una visión binaria, lo uno diferente a lo otro y estableciendo un modelo. Si bien en el tema de la identidad individual no es exactamente relacionado con el planteo del modelo, pero sí está referido al planteo de la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros a este concepto de identidad individual necesariamente para poder llegar a los procesos de subjetivación, que es lo que nosotros en este momento utilizamos, diferenciándonos del concepto de identidad individual y de identidad colectiva, necesariamente también tenemos que hacer referencia al concepto de identidad colectiva, que es un concepto por ahí más antropológico, si se quiere, ¿no? Está más trabajado sobre todo por los antropólogos. Pero en definitiva, ustedes fíjense cómo en la psicología social hay una articulación y una relación entre todos los temas que vamos tocando. Nos remite esta idea de una identidad, de la existencia de una identidad individual y de una identidad colectiva, nos remite de nuevo a la idea de lo individual versus lo colectivo, que nosotros adherimos a la idea de que esa antinomia se resuelve no significa que se termina, sino que no implica que existan lo singular y lo plural, no implica que tenga que optarse por uno o por otro, sino que esa relación se reconoce, pero se reconoce como una relación de tensión. Entonces, volvemos, fíjense ya al final del programa, volvemos al problema que aborda la psicología social, que lo he mencionado varias veces, que es el problema de la tensión individuo-sociedad. Acá, de paso, hago una aclaración porque surgió en muchos prácticos que yo, al menos el grupo que está conmigo, yo se lo señalé, no a todos, pero a casi todos, que cuando hablábamos de la resolución de esto de lo singular con lo colectivo que hablaba Ana María Fernández, cuando ahí en el texto plantea que se resuelve con los psicologismos o los sociologismos, no está diciendo que esa sea la solución, sino que los psicologismos y los sociologismos intentan, poniéndose de un lado o del otro, que implicaría una visión parcial, intentan resolverlo. En realidad eso no se resuelve, eso siempre está y está dentro de lo que son la diversidad y las multiplicidades, ¿no es cierto? Pero sí se puede determinar cuál es esa relación,
que es una relación de tensión, no es una relación de un lado o del otro, o que eventualmente podamos pararnos de un lado y del otro. Bueno, volviendo al tema de la identidad individual y de la identidad colectiva, la identidad individual surge, si bien Freud no habla nunca de ese concepto, pero surge a partir de un concepto, de un mecanismo que él sí señala, que es la identificación, que se da tanto en lo que se denomina identidad individual o que se denomina identidad colectiva. Que vuelvo a insistir, nosotros cuando lleguemos a los procesos de subjetivación, entendemos que ese concepto de los procesos de subjetivación es superador de esta idea de identidad individual y de identidad colectiva. La identidad individual, que ese concepto existe, hace referencia justamente a lo individual diferenciado de lo colectivo, diferenciado del grupo, a la vivencia de mismidad, a la vivencia de integridad, de autorreconocimiento y a la vivencia de una continuidad a lo largo del tiempo. Hay una definición, ustedes la van a ver en los textos. Este punto está hecho se ha elaborado sobre un texto de elaboración conjunta con la profesora Rodríguez. Ahí hay una definición de la identidad individual, que dice que es un proceso, ¿no es cierto?, que surge de la asimilación mutua y exitosa de múltiples identificaciones de la niñez y de introyecciones, es decir, de incorporaciones relacionados con la madre, con la familia y con personas significativas de su entorno, a partir de las cuales el sujeto hace una selección y también introyecta esos aspectos. Ya expliqué que esa introyección no es especular, la identificación tampoco, no es que cuando se identifica a alguien con algún aspecto, con determinadas características de estas personas significativas, va a ser una copia, sino que hay todo un proceso singular. Este proceso, dentro de esta definición, remite a que se afirma toda esta asimilación, digamos, en la adolescencia. Esto parece lógico y, bueno, es difícil de cuestionar, pero sin embargo, los otros días escuchaba, ahora con esto de la pandemia, bueno, hay opiniones diferentes y de diferentes ángulos. Alguien preguntaba en uno de estos programas mediocrones, ¿no? Pero había una psicóloga ahí y había el conductor del programa le preguntaba, entonces hasta la psicóloga estaba hablando de los adolescentes, entonces porque el adolescente en la adolescencia es cuando afirma su identidad y el conductor le pregunta, bueno, ¿y qué es identidad? Entonces plantea, bueno, sentirse uno mismo, sentirse diferente, sentir esa sensación de autorreconocimiento y de mismidad. Fíjense esto es muy serio, esto que parece una obviedad, es como desde un concepto nos está obligando porque este concepto remite a una idea de normalidad, ¿no es cierto? Ahí volvemos sí, a esto de lo uno. Entonces, esta idea nos está obligando necesariamente, para estar dentro del contexto de la normalidad, a reconocernos, a que cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros actos, uno se autorreconozca, uno sienta que es uno mismo y uno sienta que está estable. Entonces, esto significaría que cada vez que no se cumple alguna de estas cosas, entonces estaríamos saliendo de la normalidad y estaríamos siendo inestables. Bueno, enseguida voy a retomar esto, pero lo planteo, no significa que no exista un autorreconocimiento y un sentimiento de mismidad y un sentimiento de
cierta estabilidad. Pero esto no es tan así, desde el punto de vista psicológico. Esto permite a un continuum en el cual vamos pasando por diversos momentos y por diversas situaciones y condiciones. Y también por diferentes elecciones. Yendo a la idea de la identidad colectiva o cultural, este concepto más antropológico, hay varias definiciones, pero algunos plantean esta cuestión de sumatoria, muchos yo, ¿no es cierto? Muchos sujetos asociados, aglutinados por elementos o aspectos comunes. Otros hablan de esta idea, volvemos, siempre damos vueltas sobre más o menos muchos conceptos similares, asociado a la idea de la mentalidad grupal, bueno, a un yo colectivo, a la existencia de un yo colectivo que contenga a los yo individuales. Ya entrando más en otro plano, dentro de esta identidad colectiva, cultural, se hace referencia al sentimiento de pertenencia, es decir, esta identidad estaría más asociada o necesariamente debería tener un sentimiento de pertenencia. Y ya avanzando, yo creo que saliéndose del concepto de identidad, pasando a otros conceptos que me parece que son más justos, como por ejemplo el de más justo, más claro y más abiertos que el de identidad, porque el de identidad cultural hace referencia, bueno, este grupo es diferente a este otro grupo. Y creo que, por ejemplo, la idea de la existencia de un imaginario social, que va a ser el último punto de esta unidad, es mucho más abarcador y es mejor que esta idea de identidad cultural e identidad colectiva. Pero bueno, volviendo a esto, habla también, hace referencia a una síntesis de construcciones de múltiples significaciones distintivas, producto de la interacción social. Acá yo creo que se corre de este concepto de identidad también ese concepto. Y patrones también singulares de interpretación de la realidad. Entonces, fíjense que estas últimas definiciones se corren de esta idea de identidad que dijimos antes, de identidad colectiva, de los múltiples yo, de los yo asociados, y ya empieza a entrar en otro plano en el cual ya no está tan relacionado con la identidad, con el concepto de identidad tanto individual como colectiva. Bueno, pero ustedes ven que ahora en este video ya me he excedido, vuelve a aparecer esta idea de lo individual por un lado y lo colectivo por otro, para poder comprender tanto lo singular como lo plural. Bueno, estos son los famosos a priori de los que habla Ana María Fernández, es decir, todos estos conceptos que yo acabo de señalar son actuales, no son antecedentes, son cosas que ustedes los pueden ver hoy mismo, pero finalmente se termina recurriendo a estos a priori y no a la idea de la tensión individuo-social. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos con otros videos.